¿Qué tal, chicos? En esta hora vamos a ver el ejemplo de historia natural de la medicina, lo que estamos viendo previamente, pero específicamente vamos a ver un ejemplo con respecto a la sífilis congénita. ¿Sale? Ok. Recordemos que en la historia natural de la medicina podemos dividirlo en dos secciones, en el periodo prepatogénico y en el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico es aquel donde la enfermedad no se ha producido y en el periodo patogénico es donde la enfermedad ya está producida, ¿sale? Recordemos que en el periodo prepatogénico tenemos la tríada epidemiológica. Esta tríada epidemiológica se compone del agente que produce la enfermedad, del huésped que va a tener la enfermedad y el medio ambiente donde la enfermedad va a estar progresando. ¿Sale? En este caso, la sífilis es producida por una bacteria de tipo espiroqueta llamada Treponema pallidum. ¿Sí? El huésped es aquellas mujeres que están en edad fértil, obviamente que se pueden embarazar y sobre todo quien va a repercutir en la sífilis congénita, congénita es porque es de nacimiento, es en el recién nacido. ¿Sale? Dentro del medio ambiente, siempre los pacientes que sufren sífilis o que llegan a tener sífilis son pacientes que desafortunadamente tienen un nivel socioeconómico bastante bajo o que tienen una carencia en servicios de salud y una educación también relativamente baja. ¿Sale? Esta interacción entre estas tres componentes importantes, cuando hay algún desequilibrio, va a surgir la infección de la mujer fértil. Y la mujer fértil, si se llega a embarazar, obviamente el recién nacido va a tener contacto con la espiroqueta, con el treponema pallidum y sufrir sífilis congénita. ¿Sale? Recordemos también los niveles de prevención, que tenemos tres: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Dentro del periodo prepatogénico, aquí nosotros podemos tener nuestra prevención primaria. Esta prevención primaria específicamente va hacia la promoción de la salud y a la protección específica. Recordemos que la prevención primaria se compone de estos dos pilares importantes. La promoción es dar todas las armas posibles a los pacientes para que no se logren infectar. ¿Cómo logramos hacer esto? Pues educándolos, ¿sale? Vamos a dar educación a la mujer, tratar de que lleve un control prenatal, un control en sus consultas y sobre todo educación sexual, ¿sale? Educación sobre las enfermedades de transmisión sexual, aquellas que pueden generar alguna sintomatología importante o sobre todo inclusive una enfermedad que pueda poner en riesgo su vida. Entonces, eh, si nosotros tratamos de educar, entonces vamos también a educarles sobre el uso de preservativos, ¿sale? Y dentro de la promoción específica, desafortunadamente en la sífilis no tenemos una vacuna específica que nos pueda contrarrestar la enfermedad o que nos pueda prevenir. Y no hay inmunidad definitiva, sino que lo único que tenemos es tener la que la paciente sea o se abstenga de tener relaciones de riesgo o inclusive que únicamente tenga una pareja o la monogamia. ¿Sí? La monogamia es tener una sola pareja para que este riesgo no exista. ¿Sale? En el periodo patogénico, y aquí ya es cuando se empieza a producir la enfermedad, recordemos que hay un periodo de incubación, ¿sale? Un periodo de latencia. Este paciente, este bebé que tiene contacto con la sífilis o con la bacteria de sífilis, desde que está en la pancita de la mamá, no va a empezar a generar síntomas, sino hasta que nazca, ¿sale? Recordemos que hay una línea específica
que es lo que se llama el horizonte clínico, que cuando nace posiblemente empiecen sus síntomas, ¿sale? Salte esa barrera. Y entonces vamos a empezar viendo las etapas de la sífilis, que pueden ser tres etapas: una etapa primaria, una etapa secundaria y una etapa terciaria. Dentro de la etapa primaria, las personas, en este caso los bebecitos, pueden tener la aparición de un chancro, ¿sí? De una lesión, de una úlcera, que aparece cerca de los genitales, es con crecimiento de los ganglios, y que poco a poco esa úlcera va a ir desapareciendo. Posteriormente, tenemos la etapa secundaria. En la etapa secundaria tenemos erupción en toda la piel, es decir, lesiones en la piel de forma importante, llámese en las palmas de los pies, en las palmas de las manos, eh, en la espalda, en el abdomen, en las piernas, y son lesiones tipo costras, rojas, eritematosas, redondas, y que sobre todo va acompañado de un cuadro gripal, ¿sale? Llega a tener fiebre, dolor, náusea y vómitos. Esta etapa secundaria, el paciente puede tener una resolución importante, ¿sale? Pero desafortunadamente, si nosotros no actuamos, vamos a pasar a la etapa terciaria, ¿sale? Normalmente los pacientes pueden tener eh, una resolución de la enfermedad sin que tengan una intervención, pero si no intervenimos, la enfermedad desaparece, pero tiende a volver a reaparecer en su etapa terciaria, ¿sale? Cuando hablamos de etapa terciaria, estamos hablando de que la espiroqueta pudo invadir otros órganos, ¿sale? Y pudo o puede generar otro tipo de enfermedades adyacentes a la sífilis. Puede generarnos una neurosífilis, una cardiopatía por sífilis, un problemas pulmonares por sífilis. Entonces, si nosotros dejamos pasar sin intervención, este paciente va a llegar a tener secuelas importantes o inclusive va a llegar a fallecer, ¿sale? Dentro de los niveles de prevención, recordemos que tenemos tres. La prevención primaria va a ser en el periodo prepatogénico. La prevención secundaria ya va a ser dentro del periodo patogénico. Sobre todo va a estar enfocado a realizar el diagnóstico precoz y dar un tratamiento oportuno. El tratamiento, perdón, el diagnóstico precoz se va a esclarecer sobre todo con la realización de una historia clínica completa, ver qué datos clínicos tiene el paciente, qué factores de riesgo tiene el paciente, sus antecedentes, obviamente de la mamá, y si tiene factores de riesgo, pues le hacemos estudios de laboratorio. El estudio específico son las pruebas treponémicas, llamadas BDRL o RPR, que también son muy específicas, o inclusive pacientes que ya están en etapa terciaria, hacemos el diagnóstico con punciones lumbares para ver el líquido encefalorraquídeo y ver si no está ahí presente la espiroqueta, ¿sale? Identificamos la espiroqueta para poder tratar. El tratamiento específico para sífilis es la penicilina sódica o la penicilina benzatínica. Siempre sífilis se trata con penicilina. Entonces, para que podamos limitar el daño, nosotros tenemos que generar este diagnóstico precoz y oportuno para empezar a dar tratamiento, ¿sale? Sífilis es una enfermedad que se puede tratar, altamente tratable, prevenible, y si nosotros nos apuramos a hacer el diagnóstico, damos tratamiento. Y con eso suprimimos la historia natural de la enfermedad. La historia natural, ¿sale? Dentro de la prevención terciaria, obviamente los pacientes que pudieron
ser tratados previamente, van a tener algunas secuelas. Entonces vamos a ver con examen físico, seriados, ver si tienen alguna alteración y tratarlos, ¿sale? Sobre todo en los bebés, el treponema pálido le gusta mucho estar presente en las áreas del sistema nervioso central, específicamente en los órganos de los sentidos, en el ojito y en los oídos. Entonces llegar a tener repercusiones visuales o repercusiones auditivas y nosotros podemos tratar esa secuela, ¿sale? Pero también hay pacientes en los cuales, desafortunadamente, la historia natural avanzó de forma abrupta y ese paciente, pues, puede tener una neurosífilis, inclusive puede llegar a morir, ¿sale? Ok. Ahora yo les voy a poner un ejemplo. Normalmente, en nuestra sociedad, desafortunadamente, eh, no tenemos la costumbre de acudir al médico, ¿sale? Sino que vamos al médico ya cuando estamos enfermos y cuando ya estamos muy enfermos, ¿sale? Ahora, una mujer que está en edad fértil y que desafortunadamente tiene 15 años, tiene 16 años y tiene relaciones sexuales de riesgo, no una vez, sino unas 3, 4 veces, puede llegar a estar embarazada, ¿sale? Pero al tener esas relaciones, obviamente sin protección específica, sin protección con respecto a los métodos de, de anticonceptivos, perdón. Entonces, esta paciente eh, el riesgo es muy alto de poder contagiarse de cualquier enfermedad. Y sífilis es una enfermedad altamente contagiosa, chicos. Entonces, esta mujer se embaraza y tiene contacto con el treponema. Entonces, empieza a producir la primera lesión, la que es el chancro, pero como es una lesión que desaparece en, en un mes, en mes y medio desaparece, pasa desapercibida. Inclusive el embarazo en esta mujer puede pasar desapercibida durante los primeros meses, ¿sí? Durante el primer trimestre. Entonces, la paciente se da cuenta que está embarazada ya cuando ya va a la mitad del embarazo o meses antes de la mitad. Entonces, la enfermedad ya progresó, ¿sí? Y cuando nosotros vemos en el consultorio, inclusive muchas veces los pacientes llegan únicamente a la resolución, al trabajo de parto y a la expulsión del bebé para el acto de nacimiento. Entonces, nosotros tenemos la obligación, sobre todo los programas de gobierno, generar una adecuada atención a todas las pacientes en las comunidades, en las ciudades, que puedan tener riesgo, ¿sale? Para tratar de evitar las enfermedades. Bueno,